Entonces vamos a empezar a ver la importancia económica de los insectos. La importancia la vamos a ver económica de los insectos a nivel general. Vamos a ver entonces tanto insectos de importancia porque pueden ser benéficos bajo algún punto de vista o importancia porque nos pueden ocasionar algún tipo de daño. Bajo los dos enfoques lo vamos a ver. Bueno, primero vamos a partir que dentro de los organismos vivos, el grupo más numeroso que se encuentra es el grupo de los insectos. Ellos son los que ocupan el grupo con mayor diversidad, mayor número de individuos, y seguido de ellos, entonces, permítanme el puntero. Y seguido de ellos, entonces, tenemos a las plantas. Luego tenemos otros invertebrados y luego ya vienen los vertebrados y otros grupos. El grupo de los insectos es el más numeroso porque ellos han logrado tener una serie o presentar una serie de características que los ha llevado a tener ese éxito como tal para poder sobrevivir. Pues han sufrido algunas modificaciones, se han venido diversificando. Entonces, parte de ese éxito es, por ejemplo, en su mayoría, y que aún los grandes pues son pequeños, su tamaño, ¿verdad? Que es tamaño pequeño. Este es uno de esos éxitos, la presencia de la mayoría con alas, la presencia de la metamorfosis. Bueno, ellos presentan una serie de características biológicas, morfológicas, que les ha facilitado pues tener este primer lugar. Entonces es un grupo muy, muy diverso. Ellos también los podemos encontrar en cualquier ecosistema. En cualquier ecosistema va a poder estar presente cualquier pues más de alguna especie de ellos. La relación de los insectos con el ser humano, voy a partir desde la relación más simple, pero que la podemos, todos somos testigos de alguno de estos eventos, es la simple relación de cómo los percibimos. Vamos a encontrar un grupo. Disculpe, solo me voy a cambiar de dispositivo. Vaya, ¿está bien? Yo no sé si me va a pedir ingreso, seguramente que sí. Bueno, como les decía, la relación, partimos de la relación más sencilla, que es como los percibimos. Vamos a tener aquel grupo que va a presentar cierta fobia por los insectos y otro grupo que va a presentar o interés, que los va a ver, observar, estudiar o con una relación muy íntima como esta, ¿verdad? Que los puede tener hasta de mascotas. Entonces, partimos de simplemente esa percepción y entonces ya pasamos a otros niveles como los insectos que nos pueden aportar un beneficio o que nos pueden perjudicar por alguna razón. Entonces, dentro de los insectos benéficos, tenemos dentro del rol que ellos desempeñan a nivel de los ecosistemas, son los polinizadores. Eso es algo que vimos desde la escuela primaria, ¿verdad? Desde la primaria vimos la importancia de la abeja, la importancia de la polinización, cómo los insectos colaboraban para que se desarrollara la polinización. Y lo más estudiado son las abejas, ¿verdad? Hasta la fecha se habla mucho de las abejas, y de su importancia y su rol como polinizadores. Pero no solo las abejas pueden ser polinizadores. A ver, ¿qué otros insectos podríamos o juegan un papel de polinizadores? Que ustedes hayan observado. Las libélulas. Murciélagos. Moscas, Las libélulas. avispas, mis. Avispas, muy bien. Los murciélagos, solo insectos. Los escarabajos. Escarabajos. Sí, los murciélagos sí son buenos polinizadores, pero esos no, ¿verdad? Hormigas, todos, muy bien. El colibrí también, pero no es insecto. Aquí lo tengo yo, el colibrí, pero este no es insecto. Acá podemos ver entonces algunos. Muchos de estos ustedes los mencionaron, los escarabajos, abejas, avispas, mariposas. Aquí tenemos otro escarabajo, el colibrí, que no es insecto, y aquí tenemos los trips. Y en el caso de los trips, ¿quién ha visto los trips?
A ver, ¿quién lo Nadie. sabe? Yo, No. ingeniera. ¿Sí? Ingeniera ¿Uno? como plaga del cardamomo. Exactamente, el trips es una clava de importancia, es una plaga de importancia en el cardamomo. Es exactamente así es. Bueno, entonces en el caso de los trips, en este caso yo lo puse acá porque la mayoría de los insectos o muchos de ellos los identificamos como polinizadores, como benéficos y hacemos una línea divisoria pero muy grande con los que son insecto plaga. O sea que nos pueden ocasionar un daño en los cultivos. Pero algunos de estos, a pesar de ser plaga, también pueden jugar el rol de polinizadores y por eso están acá los trips. Los trips, si ustedes buscan en la literatura, la mayor parte va a estar enfocada a algún cultivo y el daño que este ocasiona. Además de esto, los trips no solo ocasionan daño porque se alimentan de la planta, sino que ellos son vectores de enfermedades. Quieren decir que ellos tienen la capacidad de transmitir algunas enfermedades en las plantas, principalmente virus. Entonces, por esta razón, como les digo, si nosotros buscamos un poquito de información en la literatura, en el caso de los trips, va a estar enfocado como plaga, no tanto como polinizadores, pero ellos también son polinizadores. Entonces, como ustedes dicen, todos los insectos o la mayoría que tienen una relación con las flores pueden jugar ese rol de polinizadores. Además de eso, hay algunos insectos que pueden fabricar algún tipo de producto o subproducto que nosotros podemos emplear y que entonces también los consideramos benéficos. Nuevamente vuelvo al tema de las abejas, ¿verdad? Yo todavía me recuerdo de mi libro de ciencias de la primaria donde estaba la abeja y todos los productos de la abeja, la cera, la miel, pero además de eso los estudios continúan y tenemos ya lo que se llama la apiterapia. Esta es una noticia de México, donde utilizan un tratamiento alternativo por medio del aguijón que libera ciertas sustancias que para ellas son algunas feromonas de alerta, pero que pueden ser benéficas para el ser humano. Permítanme, vamos a ver el Ingeniera, chat. Apitoxina, sí, la apitoxina, exactamente. Sí, dígame. ¿qué dijo que era la apiterapia? El empleo de la abeja, así como estamos viendo en esta imagen. Esta es una imagen de apiterapia. Entonces, tenemos la abeja y la abeja va a inyectar su aguijón en puntos estratégicos en donde estas personas saben cuáles son estos puntos. Es como la acupuntura, que la acupuntura funciona colocando agujas en puntos estratégicos, que la persona que estudió acupuntura sabe cuáles son en teoría estos puntos. Pues lo mismo sucede acá con la apiterapia. En algunos puntos específicos estratégicos, entonces se coloca a la abeja para que la abeja coloque su aguijón en este lugar. Y se han hecho estudios en donde se dice que puede ser curativo para la artritis reumatoide. Entonces, este es otro punto benéfico, ¿verdad? Además de lo que ya sabíamos desde pequeños, ¿verdad? La miel, la cera, etcétera. Entonces, que como polinizadores también tenemos esta otra opción, o este otro beneficio. Ingeniera, Sí, dígame. que dijo que curaba la artritis, ¿no? La artritis, ajá, exactamente. Bueno, tenemos acá otros usos. Esto también ya estoy casi segura que todos lo han escuchado, el uso de los insectos como alimento. El uso de los insectos como alimento ya es algo muy antiguo, pero desde la época antes de Cristo, en ciertas culturas, porque precisamente el empleo de los insectos para ciertos sectores o regiones ha sido principalmente cultural. Solo voy a ver el chat. Sí, un ejemplo de esto son los sonpopos de mayo, ¿verdad? Que también el tema del sonpopo de mayo en Guatemala no se utiliza, uno no los consume porque está buscando un alimento, una fuente de alimento, sino que por tradición. En muchos sectores de Guatemala es por tradición.
em, con tajín, asaditos, bueno, sí, exactamente. Entonces, de toda esa forma, de todos esos, así es como pueden consumir el sonpopo de mayo. El asunto es de que, ¿cómo se enteraron ustedes de la alimentación del sonpopo de mayo? Precisamente por una tradición, ¿verdad? De generación en generación, pues se va contando que se pueden comer, los cazan y algunos hasta esa actividad puede ser de amistades o de familiares, servirlos a cazar y comerlos. Entonces, así es como inicia entonces el uso de los insectos como alimento. Vamos a ver si puedo pasar acá. Ahorita voy a ver el chat, solo voy a intentar de pasar, ahí está, pasar la diapositiva. Entonces, este uso de los insectos ha ido trascendiendo un poco y entonces ya podemos, lo que inició con algo cultural, pasó a ser también un platillo extravagante, como este que estamos viendo acá en pantalla. Es no solo cultural, sino que también ya pasa algo a una como alimentación turística, entonces también se ha empleado de esta forma. Pero, bueno, y también podemos ver acá algunas paletas de insectos, cómo se pueden presentar estos platillos, pues ya un poco más atractivos, sino que en esas grandes bandejas como las estábamos viendo en las diapositivas anteriores, que son más que todo en donde ya culturalmente se tienen a los insectos, va uno al mercado y compra su insecto ya preparado o muerto para prepararlo. Dentro de los estudios que se han realizado, los insectos más comunes han sido, que han sido empleados para la alimentación, en primer lugar tenemos a los escarabajos, posteriormente larvas, orugas, luego abejas, avispas, hormigas, en cuarto lugar saltamontes, y así nos vamos hasta de llegar a las termitas. Acá en los escarabajos estamos hablando aproximadamente de un 23%. Dentro de toda la diversidad de insectos que se consumen, y acá en las termitas a un 2%. Entonces, así es como ha estado la cultura de la alimentación y la preferencia de la alimentación, del empleo de insectos por alimentación. Como, vamos a ver. Y mira, y solo tengo una duda, o sea, ¿se tiene que hacer algún tipo de proceso para vender los insectos o solo se los matan y ya? Eso es algo, por ejemplo, como en este caso que yo les decía, que ha venido cambiando un poco de las formas culturales más primitivas hacia estos platos que estamos viendo, platos extravagantes. Normalmente eran solo cocidos asados, por ejemplo, pero ahora que ya es algo más, ya se está trabajando primero algo más exótico, ya podemos encontrar en el mercado, por ejemplo, harina de saltamontes. Ya les da un proceso adicional. Inicialmente, recuérdense que estamos hablando de las culturas antes de Cristo, entonces solo eran cocidos, como asados, por ejemplo, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá o acá. Pero ahora que pues ya hay más tecnología, ya hay más estudio, etcétera, entonces ya se le ha dado algún proceso adicional, que es, por ejemplo, tenerlos como harinas. Voy a ver el chat. Miss, usted nunca ha comido. Le echas fórmula para desinfectarlos de una vez. Muy bien. Entonces, son primitivos. Dígame. ¿Alguien habló? Que si usted ya ha Bueno, comido. estábamos en el proceso primitivo de solo cocidos, como lo vemos acá. Ah, ¿usted se ha comido? No, a usted le estoy preguntando que si usted ya ha comido, Miss. Ah, yo. Sí. Yo diría, vean, así a propósito como esto que estamos viendo acá, no. Pero yo les diría, cuando a mí me preguntan eso, si he comido, mi respuesta normalmente es, todos hemos comido. Y todos hemos comido porque por lo menos nos hemos comido una larva de la mosca de la fruta.
Seguramente en esa naranja no nos dimos cuenta y no la comimos, o en un jugo de naranja o en un mango que estaba en el área de la pulpa y no la vimos y no la comimos, así que yo me atrevo a decir que todos hemos comido. Incluso cuando hemos comido, yo no sé si usted, exactamente, ve, aquí me lo quitó de la muchacho de la palabra que se hizo el mensaje, acá como dice, cuando lo primero que dicen es precisamente lo que escribió Juan Luis en el chat, pura proteína. Es la expresión más común que empleamos para cuando hemos comido un insecto, principalmente estas larvas. Y es cierto, dentro de los estudios que se han realizado, se ha detectado que ellos tienen una alta fuente de proteína, aportan una alta cantidad de proteína. Entonces, pues sí, las guayabas con gusanos también es muy normal y ni el sabor se le siente, ¿verdad? Huevos, larvas de abejas. Bueno, en estas, hasta donde yo sé, lo que pregunta Diego, si hay normas para regular, yo creo que no, todavía no, pero por ejemplo, en el caso de Sonpopo de Mayo, yo sí he visto cierta disminución en cuanto a la cantidad de sonpopos de Mayo, entonces debería de haber un momento, va a llegar un momento en que sí debería de regularse eso, pero es bien difícil controlarlo, ¿verdad? Es bien difícil controlarlo, principalmente cuando es cultural. Porque, por ejemplo, nosotros vamos de cacería y entonces estamos afectando las poblaciones y pudiéramos llevarlo hasta la extinción. Entonces sí puede afectar. Lo ideal, cuando hablamos de, este año no salieron los sonpopos, es que cada vez hay menos porque nosotros los cazamos y no los comemos. Entonces, lo ideal cuando buscamos estas fuentes de alimento, ya sea por tradición o por buscar un platillo exótico, lo ideal sería tener una crianza masiva, una producción de insectos para alimentarse y no ir a cazarlos a la naturaleza porque ahí sí los estamos afectando. Así debería de ser. Entonces, bueno, acá les estaba presentando los porcentajes de cómo los vamos encontrando. Sí podemos tener una crianza masiva de cualquier insecto que querramos, por ejemplo, de sonpopos, ¿verdad? Y después vender los sonpopos. Se pueden vender los sonpopos muertos, sonpopos asados, sonpopos con limón y sal, con tajín, como alguien lo dijo. Hay un entomólogo, yo no lo probé, pero él pone los sonpopos en la pizza, así que de todo. Pero cada quien lo debería de producir cuando ya tenemos en miras a esto. Aquí tenemos entonces, como les decía, ya me adelanté en la diapositiva anterior de hablar del aporte nutricional, en donde ya estudios realizados han demostrado su alto contenido de proteína. Áreas con cultura de nuestros ancestros que por tradición desde los siglos antes de Cristo lo han empleado como alimento a África y Asia. Ellos tienen una cultura muy fuerte en cuanto a esto, como lo estamos viendo acá, ventas callejeras de insectos para la alimentación. Entonces, alguien preguntaba si hacía daño, no hace daño. Bueno, algo que no mencioné entonces, ya cambié de diapositiva. Otro aspecto importante, como les decía, entonces veníamos en el uso de los insectos como fuente de alimento, inicialmente tradición, cultura, luego platos exóticos, pero ahora organismos internacionales se han concentrado más en hacer estudios porque podría ser una fuente alternativa de alimento. Hay épocas en que la hambruna mundial pues es muy severa, principalmente por desastres naturales que, por ejemplo, fuertes lluvias o largas sequías, entonces afectan a la agricultura en ciertas regiones o a nivel mundial, entonces por eso se han visto obligados en buscar alternativas como fuente de alimento, como fuente de alimento pensando en seguridad alimentaria. Entonces aquí ya estamos hablando ya desde otro punto de vista pues mucho más importante, ¿verdad? Ya no solo tradicional o en busca de un plato exótico, sino que ya satisfacer una necesidad del ser humano. Así es como ha venido evolucionando el tema de los insectos como fuente de alimento.
Otro uso de los insectos, que también esto es desde la escuela primaria. Bueno, aquí dice, podría haber consecuencias de enfermedades también. Habría que dentro de los estudios, cuando ya estamos hablando como para ya producción de fuente de alimento, se debería de hacer todos ese tipo de estudios, ¿verdad? Principalmente aquellos insectos que puedan producir alguna toxina como mecanismo de defensa de ellos. Entonces habría que ver si esas toxinas que afectan, por ejemplo, a las aves, pudieran de alguna forma afectarlas. Entonces, permítanme ver quién. Bueno, entonces, como les decía, otro que vimos también desde la primaria es el famoso gusano de seda. ¿Qué pasa acá? La larva en sus glándulas salivares, ella también, además de producir saliva, tiene unas que le permiten producir seda. Ese es el trabajo de estas glándulas, producción de seda. Entonces la larva empieza a tejer su seda en su capullo ya cuando pasa al estado de pupa. Y aquí tenemos una crianza masiva que es para una producción industrial para la obtención de seda. Entonces esto también ya lo vimos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El aporte del famoso gusano de seda para la producción textil. Otro insecto o bien otro aporte que nos pueden dar algunos insectos, por ejemplo, es la laca. La laca es un barniz que esta cochinilla que está acá, ella la puede producir. Entonces, lo mismo con los insectos como fuente de alimento, la laca. La obtención de la laca de la cochinilla también no es algo nuevo, nuestros ancestros lo usaban. Lo que sucede es que pues esto lleva un proceso, pues la fuente va a depender de la producción de la cochinilla. Entonces, llegó un momento en que se sustituyó esta laca que proviene de la cochinilla y se sustituyó por otros barnices que se pueden obtener de forma química, de manera industrial, pues mucho más rápida y quizás mucho más económica. Actualmente, esta laca vuelve a cobrar importancia porque nosotros veníamos de nuestros ancestros con producción orgánica de todo tipo de producto, ¿verdad? Luego, por razones como les acabo de mencionar, el tener mayor producción, más barato, más fácil, entonces se obtuvo mucho producto producido industrialmente, principalmente con materiales químicos. Luego, perdón, luego se observó que estos podrían ocasionar un daño o tener un efecto en la salud del humano. Entonces ahora estamos en la época en que todo lo queremos nuevamente orgánico. Así que esta laca vuelve a retomarse nuevamente, entonces resulta que ya es un barniz seguro, que no es tóxico para el ser humano, lo podemos usar en muebles y no solo en eso, sino que también lo podemos utilizar en algunos productos cosméticos como pinta uñas, o bien esta que nos puede servir para algunos laboratorios, como por ejemplo para fijar insectos. Pues ni tan cochinillas artificiales, ¿verdad? Pero sí buscan más o menos el producir un químico similar a lo que ellos puedan obtener. Entonces, regresamos al orgánico y lo empleamos nuevamente y ahora pues con mayor estudio, mayores usos, como en el caso de los productos cosméticos, ¿verdad? Que también ya llevan su sello orgánico y tienen un valor agregado. Los tintes, la tinte de la cochinilla, el famoso rojo carmín, este tinte también inicialmente venía de esta cochinilla, se tenía esta producción para obtener este colorante. Luego, nuevamente lo mismo, ¿verdad? Se buscaron esos sustitutos por fácil, por económico, etcétera, y se implementaron los químicos y luego volvemos nuevamente al orgánico. Y tanto así que este tinte viene a ser avalado por la Unión Europea y por el FDA de los Estados Unidos como colorantes inocuos para la salud del humano, ¿verdad? Regresamos a nuestros ancestros y venimos a recuperar estos productos que ya teníamos.
Espera. Muy bien. Y luego, otra utilidad de los insectos, tenemos los entomófagos. La palabra entomófago viene de ento, insectos, fago, alimento. Quiere decir que son insectos que se alimentan de otros insectos. Desde el punto de vista biológico diríamos que son insectos depredadores, ¿verdad? Pero que por el tipo de insectos que ellos, algunos pues son generalistas como la mantis y otros pueden tener ciertas preferencias por algunos insectos que han sido estudiados y que hemos identificado como buenos controladores biológicos. Entonces acá ya tenemos un aporte de los insectos de importancia en la agricultura. Lo que habíamos visto anteriormente, habíamos visto en la industria, por ejemplo, en la industria de barnices, industria de tela, industria de, ¿qué otra cosa mencionamos? Barniz, tela, se me olvidó. A ver, recuérdenme. ¿Qué vimos ahorita? ¿Ah? Tinte. Tinte, exactamente, ¿verdad? Bueno, muy bien el tinte. Entonces, todo esto en la industria, pero acá desde el punto de vista agrícola, entonces tenemos nuestros controladores biológicos, ¿verdad? Que podemos emplear nosotros también en la agricultura. Y no solo en la agricultura, estos controladores biológicos también los podemos emplear para el control de algunos insectos que puedan ocasionar daño en la producción animal o en la salud humana. Tenemos insectos coprófagos. Coprófagos significa que ellos se alimentan de heces. Este tipo de insectos lo que hacen es que aportan este proceso de descomposición, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, que nos ayudan colaboran con este proceso o acelerar este proceso. Esto ya es desde el punto de vista más ecológico. Yo Acá tengo tenemos una duda. otro hábito alimenticio que... Solo con dígame. los insectos coprófagos, o sea, ¿se alimentan de heces de otros insectos o de cualquier animal? Ellos van a tener algunas preferencias, como por ejemplo con lo del ganado, pudieran tener algunas preferencias o insectos, no insectos, sino que heces de mamíferos, de animales superiores, ¿verdad? Principalmente. Luego tenemos los insectos carroñeros. ¿De qué se alimentan ellos? De carne. Según la imagen que están viendo. De, Ajá. Pero Organismos en muertos. descomposición. Carne. En materia, en descomposición. Organismos en descomposición. animales en descomposición, ¿verdad? Este